¿Qué les parece si hacemos una oración antes de comenzar el estudio? ¿Les parece? Cerremos nuestros ojos y encomendemos a nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias porque finalmente llegamos, ya estamos aquí. Gracias, Señor, porque nos das la fuerza de voluntad para poder llegar aquí los días miércoles, Señor. Gracias, Señor, porque no se trata de nosotros, sino se trata de ti. Pues tu palabra dice, Señor, que no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia, Señor. Padre, en este momento vamos a disponernos, Señor, a realizar ese estudio bíblico, Señor, y le pedimos la ayuda a tu Espíritu Santo que nos asista, como siempre lo ha hecho. Son temas difíciles, Señor, son temas complicados, temas de discusión, temas profundos, Señor. Y te pido, Señor, que me ayudes a poder desarrollarlo con claridad para que pueda ser entendido, Señor. Si me equivoco, Señor, si hay algo que no está incorrecto, Señor, nuestra mente es limitada, Señor, nuestros conocimientos son limitados, Señor. Es lo que alcanzamos a entender de las profundidades, Señor, de tu palabra. Ahora vamos a traer una aplicación a nuestra vida, Señor, de una manera sencilla, para que podamos todos ser edificados. Y gracias porque nos das ese gran privilegio de poder enseñar y aprender tu palabra en esta preciosa noche, Señor. Toma el control de nuestras mentes y del ambiente y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Capítulo 9 de Romanos. Mantenga su Biblia abierta. Sí trajeron toda su Biblia, ¿verdad? A ver, levante su Biblia. Vamos a ver, levante su Biblia. Recuerde que somos somos guerreros de Dios y necesitamos traer la espada del Espíritu. Si hoy no traje su Biblia por cualquier circunstancia, haga todo lo posible de la próxima semana, el miércoles, poder traer su Biblia, la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 9, hermanos. ¿Se acuerdan que en los principios de Romanos, cuando estudiamos los primeros capítulos, el apóstol Pablo hizo 3 clasificaciones de grupos, ¿se acuerdan? El primer grupo a que se dirigió el apóstol Pablo fue a los cristianos. Hizo una segunda separación y separó de los cristianos los judíos. Cristianos, judíos en Cristo, creyentes en Cristo. E hizo una tercera clasificación, los moralistas, ¿se acuerdan? Aquellos que dicen que son personas buenas, que no necesitan ser salvados, que ellos van al cielo por sus buenas obras. Los creyentes, los cristianos, los moralistas y los judíos. El apóstol Pablo comienza su carta hablando con los cristianos. Se dirigió específicamente a los cristianos, a este grupo de personas. Después, en el capítulo 2, ya empieza a enfocarse en los judíos, a este grupo de personas, los judíos. En el capítulo 2 también empieza a hablar a este grupo de personas, los moralistas, que todas las personas necesitamos el evangelio, ser salvados de nuestros pecados de culpa que nos condena. Del capítulo 3 al capítulo 8, el apóstol Pablo nuevamente se vuelve a enfocar a los cristianos y los moralistas, a este grupo de personas. Todo lo que hemos estado tratando estos últimos 7 capítulos está dirigido especialmente a los cristianos. Llegamos al capítulo 9 y el apóstol Pablo deja por un momento a los cristianos, a los creyentes, y vuelve nuevamente a retomar el tema y enfocarse ahora en los judíos. Los capítulos 9, 10 y 11 son dirigidos especialmente a los judíos. Estos capítulos, hermanos, son uno de los capítulos más controversiales, más debatidos, más en desacuerdo entre los cristianos. Es un tema difícil de tratar, un tema
complicado, porque hay un sector del cristianismo que enseña que Dios ya terminó su trato con Israel, que ya Dios no tiene nada que ver con Israel, el pueblo judío, que Dios trató con él en el Antiguo Testamento. Pero que ahora la iglesia, ¿se acuerdan? Dos pueblos, la iglesia vino a ocupar el lugar de Israel. Algunos dicen que la iglesia es el Israel espiritual y ellos dicen que Dios ya no tiene nada que ver con Israel y ahora Dios está enfocado en su iglesia. Ahora hay otro sector del cristianismo que cree que Dios trató en el Antiguo Testamento con el pueblo hebreo, con Israel, pero hizo una pequeña pausa con ellos y después, por no haber aceptado al Mesías, hizo una pequeña pausa en su trato con los judíos y empezó a tratar con la iglesia porque ellos sí que empezaron a creer en el Mesías. Entonces, como a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando Dios ve que los gentiles empiezan a creer en el Mesías, entonces voltea su mirada y empieza a tratar con el pueblo, con la iglesia. Y este sector del cristianismo cree que está temporalmente apartado el pueblo hebreo y ahora mismo está tratando con la iglesia. Pero al final de los tiempos, después del arrebatamiento, de la tribulación, Dios, después de que la iglesia sube, Dios nuevamente vuelve a tratar otra vez con el pueblo judío. Dios vuelve a tratar otra vez con los hebreos, con los judíos, y al final pues saca ese remanente también para llevárselo al cielo. Entonces, estos son las dos, el sector del cristianismo que cree que ya Dios ya no tiene nada que ver con Israel, ahora es solamente la iglesia, y la iglesia vino a ocupar el pueblo judío, el lugar de Israel. Entonces, la mayoría de los cristianos creemos que Dios sí está tratando ahora con la iglesia, pero va a tratar nuevamente con el pueblo hebreo al final de los tiempos. Dice un predicador muy reconocido, ahora es como si Israel estuviera sentado en la banca y ahora los que salen a jugar el partido son la iglesia. Pero va a haber un momento donde Dios va a volver a tratar nuevamente con Israel. Y de esto se trata los capítulos que vamos a leer, 9, 10 y 11. El apóstol Pablo trata de explicar que Dios todavía está en mente el pueblo judío. Así que vamos a continuar con este breve resumen. Vamos a introducirnos ahora sí en el capítulo 9. ¿Está ahí en su Biblia? ¿Qué dice el encabezado de su Biblia? La elección de Israel. Muy bien. Dice el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Qué tiene el apóstol? Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Saben por qué el apóstol Pablo se sentía gran tristeza y continuo dolor? Pero eso no es una tristeza o un dolor leve. Es el equivalente a cuando a alguien se le muere un ser querido. Un ser querido que partió con el Señor, ¿verdad que hay una gran tristeza y un gran dolor? Pues ese es el equivalente al dolor y la tristeza que sentía Pablo. Porque él estaba viendo, hermanos, que el Mesías vino y vino por las ovejas perdidas de Israel. Entonces el pueblo judío, el mensaje del Mesías vino primeramente hacia los judíos. Pero la mayoría de ellos no rechazaron el mensaje del Mesías. Y Dios extendió su gracia o su evangelio hacia los gentiles, y los gentiles respondieron con un sí y un amén a esa salvación. Entonces los gentiles estaban salvando en gran número,
y los judíos no estaban aceptando al mensaje del Mesías. Entonces el apóstol Pablo empieza a sentir un gran dolor, una gran pérdida, una gran tristeza, el equivalente a perder a un ser querido, un padre o un hijo, etcétera, porque sus parientes, su familia, los de su sangre, no estaban aceptando el Mesías. El 80-85% de los judíos no aceptaron el Mesías, solo algunos cuantos. Dice, gran tristeza y gran dolor en mi corazón. ¿Qué dice el versículo 3? Porque deseara yo mismo, ¿qué dice? Ser anatema, separado de Cristo por amor a ¿quiénes? A mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces, esta gran tristeza y este gran dolor era para sus hermanos según la carne. Él era judío. Y por cuanto los hijos, sus parientes o sus familiares no estaban aceptando el mensaje, por eso había en él una gran tristeza y un gran dolor. Es como cuando un padre está en una iglesia y ve que muchos jóvenes vienen a la iglesia y están llegando jóvenes nuevos y se están convirtiendo jóvenes nuevos, y los hijos que él tiene no se convierten, no buscan a Dios. Entonces hay una gran tristeza porque él quisiera ver a sus hijos entre el grupo de jóvenes, pero la realidad es que están llegando otros jóvenes de otras familias a congregarse con el grupo de jóvenes en la iglesia. Él desea que su hijo esté con ellos. Él desea que su hijo sea parte del grupo de jóvenes, que esté activo en el grupo de jóvenes, en la alabanza, en la música, en la enseñanza, etc. Es exactamente lo que el apóstol Pablo le estaba sucediendo. Tenía gran tristeza y gran dolor por aquellos. Dice, prefiero yo ser anatema, separado de Cristo, dice. Entonces era gran tristeza y gran dolor que prefería ser rechazado por Cristo para que sus familiares se salvaran. Es el equivalente a lo que Moisés hizo en el Antiguo Testamento con el pueblo en el desierto, cuando Moisés subió al monte para hablar con Jehová. El pueblo se quedó abajo. Moisés se tardó tiempo arriba. El pueblo abajo se desesperó y empezó a hacer un becerro de oro, ¿se acuerdan? Y empezó a adorar ese becerro de oro. Entonces, ese acto molestó en gran manera a Dios. Gran manera a Dios. Entonces, Moisés se da cuenta de la ira y del enojo de Dios, y Dios quería acabar con ese pueblo por su desobediencia. Moisés dice, si tienes algún castigo para el pueblo por su idolatría, ese castigo dámelo a mí, dice Moisés. Entonces él se puso en medio del pueblo. Tenía tanto amor, tanto dolor en su corazón por lo que habían hecho, y prefería ser castigado él para que el pueblo se salvara. Es exactamente lo que el apóstol Pablo estaba haciendo con sus parientes, con sus hermanos. Prefería ser quitado, separado de Cristo, para que se salvaran sus hermanos, para que sus hermanos aceptaran al Mesías prometido. ¿Qué dice la siguiente expresión? Según la pariente, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Vamos a tratar de analizar todas estas palabras. En primer lugar, ¿qué dice? De los cuales son la adopción. La adopción. Miren, cuando Dios decidió revelarse, decidió mostrarse, decidió darse a conocer, Él tenía que elegir un pueblo. Bueno, así le pareció a Dios elegir una nación. En la antigüedad
había grandes imperios mundiales en la antigüedad, como los egipcios, los babilonios, los sumerios, los asirios, los persas, los caldeos, que eran potencias mundiales. Eran pueblos súper civilizados en la antigüedad. Y Dios pudo haber escogido a algunos de esos pueblos para darse a conocer, para mostrarse, para revelarse a ellos. Pero Dios decide mostrarse, darse a conocer a un pueblo pequeño, a un pueblo insignificante, pequeño en número. Y ese pueblo que escogió Dios es el pueblo hebreo. Dios no escogió a los mexicanos, no escogió a los ecuatorianos, Dios no escogió a los babilonios ni a los egipcios. A Dios le plació darse a conocer a los judíos. Es la soberanía de Dios. Dios eligió al pueblo hebreo. Por eso el pueblo judío es un pueblo especial, es el pueblo de Dios. Es el pueblo que Dios eligió para darse a conocer. El Antiguo Testamento dice que el pueblo judío es la niña de los ojos de Dios. Entonces, Dios no eligió a los egipcios, a los babilonios o a los asirios para darse a conocer. Dios decidió en su voluntad y en su soberanía escoger a los hebreos, para que a través de ellos darse a conocer a las demás naciones y a todo el mundo. Entonces, el pueblo judío es un pueblo especial porque fue el pueblo elegido por Dios. ¿Qué dice? Entonces Dios los adoptó como hijos, como sus hijos. ¿Qué dice la siguiente expresión? La gloria. No hay un pueblo en la antigüedad, no hay una civilización en la antigüedad que Dios se ha mostrado tan cerca como el pueblo judío. Dios se ha dado a conocer, se ha mostrado, se ha acercado tan cerca al pueblo judío que Dios permitió que los judíos vieran su gloria visible. Los judíos, los hebreos, es el único pueblo, la única civilización que han visto la gloria visible de Dios. Ningún otro pueblo, mi estimado hermano, han visto a Dios, han visto su gloria, su majestad, su señorío. Solamente el pueblo judío. Moisés vio cara a cara a Dios en el Sinaí. ¿Quién ha tenido esa experiencia? Ningún ser humano, solamente Moisés, un judío. Dios manifestaba su gloria visible en el lugar santísimo, en el tabernáculo, ¿se acuerdan? Dios descendía en ese lugar y Él mostraba su gloria visible. No hay otro pueblo en la antigüedad, al menos la historia no lo registra, que Dios mostró su gloria visible a algún otro pueblo o a alguna otra tribu. Solamente a los judíos, en el tabernáculo, en el lugar santísimo. En la peregrinación del desierto, Dios mostró su gloria visible en una columna de nube y en una columna de fuego. No ha habido otro pueblo en la antigüedad que ha visto tan magnitud de Dios. Solamente el pueblo hebreo. Entonces Dios se ha acercado tanto a los judíos y a ningún otro pueblo, solamente a ellos. Entonces, número uno, Dios elige un pueblo. ¿Quién es ese pueblo? El pueblo hebreo. Número dos, Dios se acerca tanto a los judíos, a ese pueblo que eligió, que permite ver su gloria, la gloria visible. La adopción, la gloria, ¿cuál es la siguiente expresión? El pacto. El pacto. Dios no hizo un pacto con los egipcios. Aunque se llegó a Faraón, Dios no hizo un pacto con los egipcios. Dios, aunque trató con Nabucodonosor,
Dios no hizo un pacto con los babilonios. Dios no hizo un pacto con los asirios o con los caldeos o con los sumerios, que eran potencias mundiales. Dios pudo haber escogido a esos pueblos tan civilizados para darse a conocer. Pero Dios decide hacer un pacto con los hebreos, mi estimado hermano, con los judíos. Y es el pacto de sangre, el pacto de gracia. Miren, en la antigüedad, los pactos, el único pacto de sangre que registra la historia de la antigüedad es el pacto de Dios con los hebreos. Tenía que haber derramamiento de sangre en ese pacto. Entonces, ¿qué es un pacto? Bueno, algunos dicen es un convenio, es un acuerdo, es el llegar a un acuerdo entre ambas partes, entre dos personas. El pacto en la antigüedad era de esta manera. Se ponían de acuerdo dos personas, llegaban, se establecían un día, una hora para conocerse, para platicar, charlar y llegar a un acuerdo. Ese era el pacto. Entonces, cuando ambas partes se ponían de acuerdo, se daban la mano y ya hicieron el pacto, hicieron un convenio, un acuerdo. Después del pacto, hermanos, ambas personas se retiraban cada quien para su pueblo y hacer lo que ellos hacían, y no se volvían a ver hasta el día del cumplimiento de ese pacto. Eran dos extraños, se conocían, se daban la mano, se iban cada quien por su camino y se volvían a ver nuevamente hasta el día del cumplimiento del pacto. La diferencia entre los pactos antiguos y el pacto que Dios hizo con los hebreos es esta. Cuando Dios hizo un acuerdo, un convenio con los judíos, se dieron las manos y los judíos no siguieron su camino. Dios no le dio la espalda y siguió haciendo otras cosas y los dejó que ellos se las arreglaran como ellos pudieran. Desde el primer momento en que Dios le dio la mano a Israel, Él prometió estar con ellos todos los días de su vida y Él prometió cuidar y Él prometió y Él se aseguró que ese pacto se iba a cumplir. Entonces, otras de las cosas, otro de las diferencias en el pacto antiguo, es que degollaban el sacrificio y lo partían a la mitad. Lo partían en dos al sacrificio. Y lo ponían de este lado y lo ponían del otro lado. La mitad de este lado y la otra mitad de este lado. Entonces llegaban las dos partes y caminaban por en medio de ese animal partido en dos. Caminaban por el medio y agarraban la sangre y se la ponían en las vestiduras. Y se llenaba de sangre. Se iban y después se regresaba. El primero. Una vez que hizo ese rito, la primera parte, entonces seguía la segunda parte. Hacía exactamente lo mismo. Pasaba por en medio de ese animal sacrificado y partido en dos y se untaba toda la sangre de ese animal recién sacrificado y se regresaba y hacía lo mismo, llegaba acá. Si alguien, ese untar de sangre en el cuerpo, era señal de que si alguien no cumplía con el pacto, le iba a pasar lo que le pasó el corderito, el animalito. Entonces ambas partes tenían que cumplir su palabra, su pacto. Pero los dos tenían que pasar sobre el cordero partido a la mitad, en dos. No así, sino así. Ok, entonces, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Dios, y eso lo encontramos
en el Génesis. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Dios sacrificó ese cordero, lo partió en dos. Dios pasó en una forma de un fuego, pasó primeramente Dios sobre el cordero y después regresó nuevamente. Pero Dios no permitió que Abraham hiciera lo mismo. Dios, escuchen, esto es muy importante. Dios pasó 2 veces sobre ese sacrificio porque Él sabía que si Abraham pasaba por ese sacrificio, había mucha posibilidad de que Abraham no cumpliera el pacto. Entonces, como Dios quería asegurarse de que ese pacto se tenía que cumplir, entonces Dios hizo el papel de Abraham y Dios pasó 2 veces, dando a entender que ese pacto se va a cumplir sí o sí. Y no habrá error, no habrá desacuerdo. Abraham no puede cumplir, no puede fallar porque es Dios quien se comprometió en lugar de Abraham. Entonces ese es el pacto que Dios hizo con ellos en la antigüedad. Y ese pacto se va a cumplir porque fue Dios quien se va a encargar de que ese pacto se va a cumplir. Muy bien. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino Dios es fiel a sus pactos y a sus promesas. ¿Qué dice la siguiente expresión? La promulgación de la ley. A ningún otro pueblo Dios le ha dado un código de conducta y de moral como al pueblo judío. Entonces, y en esa repartición de la ley, más específica en los 10 mandamientos, otra vez Dios se vuelve a aparecer o a revelar al pueblo hebreo de una manera tan cercana que Dios mismo escribe con la mano los 10 mandamientos. Y le dice a Moisés, estas son las leyes, este es el código de conducta en el cual ustedes se van a regir. Y sobre estas leyes ustedes van a caminar en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? ¿Qué pueblo recibió esa bendición aparte de los hebreos? Ningún otro pueblo. Solamente el pueblo hebreo ha recibido esta grandísima bendición de parte de Dios. Entonces, hasta aquí, a lo que hemos visto, ¿ustedes creen que todo lo que Dios ha hecho con Israel se va a olvidar así porque así de ellos? Y solamente se va a enfocar en la iglesia y ya el pueblo de Israel ya no tiene nada que ver, etcétera. Dios ha hecho mucho por Israel, como para dejar su propósito a medias. Entonces, ¿qué dice el salmista? Jehová cumplirá, ¿qué dice? Su propósito en mí. Dios no deja nada a medias. Dios lo hace completo. ¿Qué dice la siguiente expresión? La promulgación de la ley, ¿qué dice? El culto y las promesas. Dios estableció un sistema de culto perfectamente bien organizado en el pueblo hebreo. Es más, hasta mandó a construir un tabernáculo. ¿A qué pueblo, qué civilización en la antigüedad Dios le dijo que hiciera un tabernáculo o un templo? A ningún pueblo, solamente el pueblo hebreo. Entonces Dios manda a hacer un tabernáculo con las medidas específicas, exactas que tendría ese tabernáculo. Y Dios le da a conocer el sistema de culto que tendrían, los 3 sacrificios que tendrían al día, como el sistema de sacerdocio que Dios establece. Entonces Dios ha hecho cosas maravillosas con el pueblo hebreo. Dios ha hecho extraordinarias cosas con el pueblo judío. Entonces, siglos después, Dios permite que se le levantara un templo, el templo de Salomón, en el cual sea adorado, sea reverenciado, sea alabado. Entonces, ese sistema de culto a ningún otro pueblo en la antigüedad se le ha dado, solamente al pueblo hebreo. ¿Qué dice la siguiente expresión? Y las promesas.
Dios no le prometió o no le dio promesas a los egipcios, a los babilonios, a los griegos, a los romanos, ya un poco más adelante. Dios no le dio promesas. Dios se comprometió y prometió al pueblo hebreo. Encontramos más de 2000 promesas en la palabra de Dios. ¿Qué dice en la siguiente expresión? De quienes son los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de Dios. Dios no levantó patriarcas de otros pueblos, de otras civilizaciones, solamente del pueblo hebreo. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, los padres, los primeros padres de la nación hebrea, de los cuales, según la carne, ¿qué dice? Vino Cristo. ¿De dónde vendría el Mesías? De los judíos. El Mesías es judío. Entonces Dios no escogió a su Mesías de los romanos. Era la potencia mundial que gobernaba en los tiempos de Jesús. Jesús pudo haber nacido en Roma y ser ciudadano romano, la mejor potencia de todos los tiempos. Jesús pudo haber nacido en la cuna de la filosofía griega y ser griego. Entonces, Dios no eligió ni a Roma, potencia mundial, tampoco eligió a Grecia, cuna de la sabiduría y de la filosofía. No ha habido otros filósofos como los filósofos de la antigüedad. Dios decide que su Mesías sería judío, de la nación de Israel. Entonces, tantas promesas que Dios ha dado, tantas bendiciones que Dios ha tenido con el pueblo hebreo como para abandonar su propósito en ellos. Entonces, el Mesías es judío. Jesús vino principalmente por las ovejas perdidas de Israel. El mensaje fue principalmente a ellos y ya después se extendió a los demás gentiles. ¿Qué dice la siguiente expresión? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué dice el versículo 6? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Por todo lo que hemos visto hasta ahora, el apóstol Pablo, eso es lo que está tratando de explicar. Tanto ha hecho Dios con Israel como para que su palabra no sea cumplida. Porque algunos judíos argumentaban, Pablo, pero ¿cómo así que los gentiles se están salvando? Los gentiles están abrazando la fe cristiana, están aceptando al Mesías. Y nosotros que somos el pueblo de Dios, nosotros que somos los elegidos, que somos la niña de los ojos de Dios, ¿Dios se ha olvidado de nosotros? Porque la gran parte de los israelitas no estaban aceptando al Mesías. No estaban rechazando abiertamente al Mesías. Y se estaban salvando los gentiles, y los judíos, que son el pueblo de Dios, se estaban perdiendo. Entonces el apóstol Pablo dice, no que la palabra de Dios, no que las promesas hechas en el Antiguo Testamento a Abraham, Isaac y Jacob haya fallado. ¿Qué dice? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Son israelitas. Dice, ni por ser descendientes de Abraham, ¿qué dice? Son todos hijos, sino, ¿en quién? En Isaac te será llamada descendencia. Entonces, no todos los que son de Israel son israelitas. Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham era en su hijo Isaac. En Isaac vendrá la descendencia. Correcto. Entonces, porque si no, también los moabitas
nosotros somos hijos de Abraham. Los ismaelitas reclamarían. De hecho, ese es el conflicto de los siglos entre los del Islam y los judíos. Porque los ismaelitas, los del Islam, ellos reclaman que son hijos de Dios, y ellos reclaman que son el pueblo de la herencia, etcétera, etcétera. Pero ¿a quién se le dio la promesa? ¿En quién? En Isaac. En Isaac, ahí viene la promesa y de ahí viene la descendencia. Entonces, ¿qué dice la siguiente porción? No que la palabra de Dios haya fallado, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según ¿qué? La promesa son contados como descendencia. Los de la promesa, aquellos son contados como descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, ¿qué le dijo? El mayor servirá al menor. Entonces, correcto, entonces eso, ahí venía la promesa, ahí venía la descendencia en Isaac. Entonces, esto es el conflicto de los siglos entre los islámicos y los judíos, porque los del Islam, ellos también son descendientes de Abraham, pero según la carne. Y ahí es donde está la gran diferencia, según la carne. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió a luz a Isaac, nuestro padre, cuando no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, ¿qué dice? No por las obras, sino por el que llama. Dios decidió llamar a uno, bueno, eso lo vamos a explicar más adelante, pero antes de que ellos nacieran, antes de que los hermanos nacieran, Dios ya había elegido, ya había puesto su mirada en uno de los dos hermanos. Ellos no fueron elegidos porque hicieron bien o mal, dice el texto. No porque se portaron bien, no porque hizo buenas obras, por eso Dios escogió al menor. Sino antes de que ellos nacieran, ya Dios había puesto su elección en uno de esos dos muchachos. ¿Qué dice? Como está escrito, ¿qué dice? A Jacob amé, ¿y qué dice? Mas a Esaú aborrecí. Ahora, este texto se ha malinterpretado porque algunos creen que Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció. Lo que el texto está tratando de decir, bueno, hay dos explicaciones. Es que Dios amó más a Jacob que a Esaú. No es que no haya amado a Esaú, sino que Dios amaba a los dos, pero Dios amó más a Jacob que a Esaú. Ahora también Dios, esa es una explicación. Ahora Dios eligió a uno y rechazó a otro. Dios decidió elegir a Jacob, así como él decidió elegir a los hebreos y no a los egipcios. Así como Dios decidió elegir a Jacob y no a Esaú, esto es en su soberana voluntad. Recuerden que Dios, ¿se acuerdan de los calvinistas que ellos tocan mucho de la soberanía de Dios? ¿Qué dice la siguiente expresión, versículo 14?
¿Qué sigue diciendo? Muy bien, correcto. Entonces, esto, hermano, es otro de los temas más difíciles, más complicados, porque se acuerdan que vimos de los calvinistas y de los arminianos, ¿verdad? Entonces, en los primeros versículos pareciera exaltar la soberanía de Dios. Lo que los calvinistas ponen énfasis y exaltan que la soberanía de Dios. Aquí nos dice que escogió a Jacob y no a Esaú. Dios escogió a los judíos y no a los egipcios. Entonces, la cuestión aquí es que Dios escoge a unos y a otros en su soberana voluntad, no los escoges. Entonces, a nosotros nos escogió, de nuestra familia nos escogió a nosotros, para salvación y para servirle, etcétera. Entonces, Dios aquí usa su soberanía y su voluntad para elegir, para escoger. No todos se van a salvar, no todos van a venir a los pies de Cristo. Quisiéramos que todos vengan, pero eso no va a suceder. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Los judíos están argumentando. ¿Que haya injusticia en Dios? ¿Qué dice el apóstol? En ninguna manera. Pues a Moisés dije, ¿qué dice? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, aquí hay algunos que argumentan que Dios es injusto porque escoge solamente a algunos para salvación. Y de hecho hay otros que se atreven a decir que Dios escoge a otros para perdición. Los crea para después mandarlo al infierno. Hay algunos que argumentan de esta manera. Entonces, por eso que hay mucha controversia entre los arminianos y los calvinistas por esta cuestión. Entonces, la cuestión aquí es que, dice el texto, que Dios se compadece de quien Él quiere y también tiene misericordia de quien Él quiere. Es Dios, Él es soberano y Él decide las cosas. ¿Qué dice la siguiente expresión? En el versículo 16. Muy bien, entonces aquí la cuestión es que Dios es el que decide. Entonces un predicador dice, Dios no es injusto porque elige a unos para salvación y a otros no. Lo que Dios hace es que en algunas personas Dios muestra su misericordia para salvarlos. Y a los que no salva, no es que Dios sea injusto, sino que Dios muestra su justicia en ellos. ¿Quién de nosotros o quién de las personas merecía ser salvada? Nadie debería ser salvado. Porque el pecado de culpa nos condenaba. Entonces, si Dios fuera totalmente justo con nosotros, nadie se salvaría. Porque nosotros, por causa de nuestro pecado, pues mereceríamos la condenación. Entonces, pero Dios decidió extender su misericordia sobre nosotros. No porque lo merecíamos, no porque merecíamos la salvación, sino porque Él decidió, ¿qué dice el texto? Tener misericordia de nosotros. Y a los que no salvó, pues aplicó su justicia, porque ellos, por causa de su pecado de culpa, pues la condenación es lo justo para ellos. Ahora, los arminianos dicen, pero si Dios no lo eligió, entonces
es una controversia. Mejor no entremos en eso porque son controversias. Entonces, lo que aquí está resaltando es que Dios es soberano y Dios elige a Esaú y simplemente elige a Jacob y no elige a Esaú. Dios tiene misericordia o tuvo misericordia de nosotros y aplicó su misericordia y nos salvó. Y a los demás aplicó simplemente su justicia, porque es lo justo para ellos. Entonces Dios no es injusto. Dios no aplica su injusticia en los que no salvó, porque ellos, lo justo es que ellos pagaran por su condena. Y Dios solamente tuvo misericordia de quien Él quiera y se compadeció, en este caso de nosotros. ¿Qué dice la siguiente expresión? Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, otra vez argumentando los judíos, ¿qué dice? ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro para que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, esta es una de las grandes incógnitas, una de las grandes pasajes de la Biblia. Note que aquí el apóstol Pablo no explica por qué Dios actuó de esa manera. Entonces, son pasajes difíciles. Yo me he hecho muchas preguntas en cuanto a estos temas. Entonces, el apóstol, son tan profundos o son difíciles de explicar estos temas que el apóstol Pablo no explica, sino que el apóstol Pablo argumenta con esta honesta expresión. Mas antes, oh hombre, quien quiera que seas, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tira el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y yo creo que esto es muy entendible lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Entonces, el alfarero tiene potestad sobre el barro y él puede formar el barro a su parecer, como él quiere. Entonces, el barro no puede rebelarse contra su Dios, contra el alfarero. No tiene esa potestad. No tiene esa autoridad. Entonces, el ser humano fue creado por Dios. Dios es su creador. El ser humano, hermanos, no posee esa autoridad para rebelarse en contra de Dios, para altercar contra Dios. ¿Por qué me hiciste así? ¿O por qué me creaste y después me hiciste esto? ¿Por qué me pasa todo esto? No tenemos esa potestad o esa autoridad para altercar contra Dios, porque Él es soberano. Él es mayor que todos nosotros. Él nos creó y por lo tanto cuando Él decida llevarnos a su presencia o quitarnos la vida, Él lo puede hacer cuando Él quiera, como Él quiera, el día que Él quiera. No podemos decirle nosotros a Dios, Señor, yo quiero morir de esta manera, quiero morir después de que me case, quiero morir después de que tenga 80 años y quiero morir acostado en mi cama y dormido con los ojos cerrados. No tenemos esa facultad. Entonces Dios es quien decide. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él es el soberano de nuestra vida. Él sí tiene la potestad de obrar en nosotros como Él quiere y tener misericordia de algunos de nosotros. De la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios,
queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, les mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado a esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también ¿de quién? De los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al pueblo que no era mi pueblo, y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiere dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ver, y como Gomorra seríamos semejantes. Entonces Dios ya en el Antiguo Testamento, en Oseas, ya estaba profetizando en cuanto se llegaría un tiempo donde los no amados serían amados por Dios. Se llegaría un tiempo donde aquellos que no buscaban a Dios serían encontrados por Dios. El pueblo hebreo, ellos eran los amados de Dios. Ellos buscaban a Dios según sus leyes y lo hacían honestamente. Ellos seguían o trataban de seguir la ley de Dios, la ley que Dios le dio en el Antiguo Testamento. Ellos eran los amados de Dios y ellos eran los que buscaban a Dios a través de las leyes. Entonces nosotros, los gentiles, no amábamos a Dios, no buscábamos a Dios, no teníamos ningún interés por Dios, no estábamos, hasta en ese momento no estábamos en el proyecto o en los planes de Dios, pero Dios decide ser encontrado por aquellos que no le estaban buscando. ¿Se imagina? Dios decide amar y mostrar su amor para aquellos que no le amaban. ¿Se dan cuenta lo que es Dios? El pueblo hebreo, por lo menos Dios amaba al pueblo hebreo y ellos amaban a Dios. Dios se revelaba a ellos y ellos buscaban a Dios. Pero los gentiles, ellos andaban en la vanidad de su mente y de su vida. Ellos no tenían ningún interés por Dios. No había ni un celo, ni una atracción por el Dios de los hebreos, por el Dios de Israel. Ellos tenían sus dioses. Ellos tenían su sistema de culto. Ellos tenían sus sacrificios. Entonces, lo que menos hacían ellos, incluyendo a nosotros, eran buscar a Dios, amar a Dios, allegar a Dios. Ellos vivían otro mundo, otra vida, lejos de Dios. En esa condición, Dios se acerca a ellos. En esa condición, Dios se revela a ellos, se muestra a ellos para mostrar su gloria y su poder. Póngase de pie, por favor. Entonces, ¿se dan cuenta, mi estimado hermano, que yo a veces me pregunto qué habría pasado si los judíos sí hubieran aceptado en su totalidad al Mesías? ¿Dónde quedaríamos nosotros? Entonces, por cuanto ellos rechazaron, o la gran mayoría de ellos, Dios volteó su mirada hacia nosotros, hacia los gentiles, pero no porque lo merecíamos, porque no teníamos ningún interés hacia Dios. No vivíamos enamorados de Dios.
no buscábamos a Dios, no estábamos en ese redil de Dios, no éramos ni ovejas. Venimos a ser ovejas cuando ya Cristo nos trajo a su redil, porque le dijimos a Jesús que Él fuera nuestro pastor. Y en ese momento Dios volteó su mirada hacia nosotros y nos amó, así como amó al pueblo hebreo. Nos buscó, así como Él buscó al pueblo hebreo, y nos encontró. Y ahora ya estamos en sus caminos. Y ahora ya le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ahora le estamos buscando, porque Él nos buscó primero. Ahora le estamos sirviendo como le sirvió el pueblo hebreo, porque Él se dio a conocer hacia nosotros, porque Él descendió hasta este mundo para lavarnos nuestros pies y lavarnos todo nuestro cuerpo y ser santificados. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el gran amor que nos has mostrado sin merecerlo. Gracias, Señor, porque fuimos encontrados cuando no te buscábamos. Fuimos amados cuando no te amábamos, Señor. Tú tuviste misericordia de nosotros y tuviste compasión de nosotros, Señor. No del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gracias porque pusiste tu mirada en nosotros. ¿En quién? En nosotros. Pusiste tu mirada en mí. ¿Qué tengo yo para ofrecerte, Señor? ¿Qué tenía yo para ofrecerte? ¿Qué méritos vistes en mí para que pusieras tu mirada en mí? Dijo un predicador, lo único que yo tenía para ofrecerte son mis debilidades y mis fracasos. Porque no tenía nada que ofrecerte, no tenía algún mérito, Señor, por el cual pusieras tu mirada en mí. Pero tuviste misericordia de mí. Tuviste misericordia de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes sin merecerlo. No por obras de justicia, sino por Dios que tiene misericordia, quien nos salvó y nos llamó con llamamientos santos, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice el apóstol Pablo. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por darnos tu vida por nosotros. Gracias porque después de 2000 años, Señor, nosotros alcanzamos tu salvación. Nos esperaste hasta que naciéramos. Pudiste haber venido por tu iglesia antes de que naciéramos, Señor, pero esperaste a que naciera Jorge de Jesús. Esperaste a que naciera Andy Samano. Esperaste hasta que fuera adulta la Rosita González y Eduardo. Y cada uno de nosotros. No viniste antes, porque si hubieras venido antes, nosotros nos hubiéramos perdido. Gracias porque nos esperaste, Señor. Y gracias porque tú vendrás hasta el último que tú has dispuesto a salvar, Padre. Gracias te damos por tu gran amor que nos has tenido. Es un amor inmensurable, inconmensurable, Señor. Y ayúdanos para amarte con el amor con el cual tú nos has amado. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Terminamos el estudio, hermanos. La próxima semana vamos a ver el capítulo 10. Así que Dios es extraordinario, ¿verdad? Dios hace cosas extraordinarias, hermanos.